A las 11 de la mañana con 7 minutos voy a ir rápidamente con nuestro entrevistado Agdis, como cada viernes en este horario, aquí en el matinal, aquí en el Buenos Días, Buena Música. Así que rápidamente le voy a dar las gracias, antes que todo, a Pablo Toro, investigador Agdis, que está con nosotros ya en línea. Él es neuropsiquiatra y, bueno, ha aceptado nuestra conversación. Pablo, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la posibilidad de hablar y de explicar cosas y de difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pablo. Tengo de fondo una canción que se llama La Incondicional de Luis Miguel, de una canción de por allá por el año 1994 que un pajarito me contó que parece que te encantaba. Entonces uno dice, a ver, porque uno tiene la posibilidad de escuchar una canción de Luis Miguel, pero después de la conversación, etcétera. Pero mira qué importante, yo trataba de conllevar la conversación, este saludo y esta entrevista con una canción. ¿Qué tan importante puede ser una canción en la emoción de una persona, ¿no? Ya que estamos hablando de neuropsiquiatría, de emociones, etcétera. ¿Qué tal es importante una canción? ¿Qué tal es importante en momentos complejos como lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que por ahí quiero enrielar un poquito el inicio de esta conversación, doctor. ¿Qué tal? Muy bien, me parece. Pues, bueno, la música es muy cercana a todos los humanos, es algo muy humano en particular, y ciertamente pues, de los estímulos que evocan emociones importantes y que luego todas las cosas que evocan emociones generan entonces memorias que son más significativas, y entonces una buena canción puede evocar emociones y recuerdos de antes. Se produce ahí una especie como de sinergia de una cosa que provoca otra. Eso es muy lindo y muy puramente humano. Sí, claro, la producción cuando te contactó dijo, bueno, tú le dijiste, sí, obviamente vamos, pero me tocan una canción. ¿Y por qué algo tiene esta canción de Luis Miguel o no, Pablo? Fue más bien una coincidencia. María José, que es la que organiza estas cosas, me dijo que propusiera un tema, y yo propuse entonces La Incondicional de Luis Miguel. No me acuerdo qué habría estado pensando en ese momento, pero por algo estaba pensando en Luis Miguel. Bien, ahí la tenemos de fondo, ¿no? Para poder darnos el tiempo para esta conversación. Bueno, muchas gracias. Vamos a los que nos compete ahí, doctor, esta pandemia del COVID-19 que indudablemente nos ha llevado a muchos, ¿por qué no decirnos a todos? Y me gustaría decir a todos, a quedarnos en casa, ¿no? Donde mantenemos menos interacciones sociales, donde hacemos menos ejercicio también. Me imagino que esto puede tener consecuencias muy negativas para la salud física, pero también a lo que nos compete hablar, de la salud mental, doctor, ¿no? Así es. Y fíjate, Ricardo, que quiero hacer al tiro, hay una distinción, ¿no? Que esa separación entre la salud física y la salud mental resulta muy artificial, porque ciertamente no son separables, y mientras más nosotros avanzamos en el conocimiento científico general, más nos damos cuenta de que estamos hablando más o menos de la misma cosa cuando hablamos de mente y de cuerpo, y que por lo tanto la separación resulta algo muy instrumental que necesitamos hacer nosotros para entender mejor las cosas, porque nos gusta organizar, separar, pero que no es separable la mente del cuerpo. La mente reside en un cuerpo, el cuerpo sin mente también pierde su significado, no son tan separables. Entonces cualquier cosa que afecte nuestro cuerpo va a afectar nuestra mente, y al revés también, cualquier cosa que afecte a nuestra mente también va a afectar al cuerpo. Tú me presentaste como neuropsiquiatra, y es cierto, yo me dedico a la parte neuropsiquiátrica dentro de la psiquiatría, pero fíjate que hace muchos años ya que los psiquiatras estamos obligados a saber de neurocosas. Esto justamente como muestra de que esta separación ya no existe. Cualquiera que quiera saber de enfermedades mentales tiene que saber sobre todo del cerebro, tiene que saber de neurocosas, tiene que saber de salud corporal, porque están muy intercaladas las dos, están muy comunicadas. Sí, y a medida que los países han ido aplicando también medidas, ¿no? Para ir restringiendo los movimientos con el fin de ir reduciendo el número de infecciones por el virus, claro, cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. En la literalidad de entender, ¿no es así?, que la concepción neuronal tiene que ver también con estas rutinas cotidianas, ¿no? Tiene que ver con cada acción básicamente que hacemos.
Tanto yo lo veo desde este lado, ¿no? De la vereda, desde la no profesión psiquiátrica, pero así como tenemos concepciones, ¿cierto? Neuronales, también perdemos neuronas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha significado esta pandemia en estricto rigor con todo ello? Porque algunos decimos, bueno, nos estamos un poquito más encerrados en casa, no tenemos tanta interactividad en el dicho de que, claro, la interactividad social, la conversación, la reflexión como tal, ¿cierto? Nos lleva a generar un poquito más de neuronas. ¿Cómo vamos con esto y qué se nos viene en cuanto al panorama de salud mental también con todo esto, doctor? Tal como usted dice, Ricardo, dice que el mecanismo a través del cual uno se daña o empieza a padecer de síntomas mentales son múltiples, ¿ya? En el caso del virus es un súper buen ejemplo de mecanismos múltiples, porque este virus tiene un mecanismo que es directo, viral. Este virus le gusta el cerebro, es un virus neurotrófico, por lo tanto con más frecuencia que otros virus tiende a meterse en el cerebro. Esto lo hace directamente por la nariz, digamos, por eso muchos desarrollan anosmia, que es esto de no oler bien, o ageusia, que es de no saber bien las comidas, ¿eh? Entonces hay un mecanismo directo del virus que se mete entonces dentro del cerebro y puede generar daño directamente, pero también el virus, a través de la respuesta corporal completa de inflamación, puede producir entonces también alteraciones cerebrales como a distancia. El cuerpo entero se inflama y por esta inflamación completa del cuerpo se producen síntomas mentales. Ese es un mecanismo de daño directo atribuible al virus. Pero hay otro mecanismo de daño que tiene que ver con toda la parte social, y la connotación social del virus es súper negativa. Al comienzo sabíamos muy poco de esto, se sabía que en algunas personas desarrollaba enfermedad súper grave que podía llevar a la muerte. Estábamos viendo que en otros países del mundo fallecía gente que no tendría por qué fallecer si no hubiese estado esta nueva infección. Entonces, eso le da una carga social a la infección viral que ciertamente, por un mecanismo independiente al que yo les dije antes, puede producir también síntomas mentales. Entonces, un ejemplo, Ricardo, si tenemos a alguien que está entonces con síntomas depresivos, que está enlentecido, que no duerme bien, que le cambió el apetito, ¿ya? Y está con una infección por COVID, ¿cómo separamos nosotros? ¿Qué tanto de estos síntomas tienen que ver con la acción directa del virus? ¿Qué tanto de estos síntomas tienen que ver con toda la otra parte social que también puede producir los síntomas? Ese es uno de los grandes preguntas que nosotros hemos querido siempre avanzar en la psiquiatría. Saber si es que alguien está enfermo de algo, qué tanto tiene que ver esto con algo biológico duro primariamente, o es más bien manifestación secundaria de algo social. Sí, doctor, ¿qué tal la farmacología puede tener complicaciones cerebrales, neuronales? Sobre todo cuando hay episodios tan complejos, ¿cierto?, como depresiones, etcétera. Sobre todo ahora que da la sensación de que hay gente que, claro, aún les ha llegado cuadros depresivos mucho más potentes. Y la farmacología, yo se lo pregunto porque, claro, usted es médico y es un psiquiatra que receta medicamentos, a diferencia de la psicología, que es un poco más de terapia, ¿no? ¿Qué tal influye la farmacología en exceso con nuestra salud mental, propiamente tal, con la reducción, por ejemplo, del sistema neuronal? Bueno, la mayoría de los trastornos mentales tienen tratamiento que incluyen las dos patitas, ¿no? Una patita farmacológica o biológica, digamos, que es remedios para tomar, y también una segunda parte que son las intervenciones sociales que funcionan. Nosotros estamos frente al órgano que es el órgano que más varía en relación a la interacción social. Por lo tanto, manejar cualquier enfermedad mental sin una intervención social sería estar perdiendo un mecanismo de intervención. Entonces, por ejemplo, alguien que desarrolla síntomas depresivos, nosotros usamos fármacos antidepresivos y además desarrollamos las intervenciones sociales que sabemos que funcionan en alguien que está deprimido, que pueden ser cosas muy específicas, métodos complicados como por ejemplo una psicoterapia, pero también intervenciones que podrían verse como más simples, como incentivar a que la persona haga ejercicio, aumente sus contactos sociales,
duerma mejor, se alimente bien. La pregunta era en relación a como la sobrefarmacia. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque cualquier sobrefarmacia obviamente puede producir daño. Los fármacos casi siempre están asociados a efectos colaterales o a complicaciones, pero ahí hay que hacer una distinción, porque en salud mental hay una gran gama de fármacos que se pueden utilizar y en general la gente los echa todos dentro de un mismo saco. Existen muchos remedios que utilizamos nosotros que sí son complicados porque generan adicción, como son todos los remedios para dormir, todos los remedios que tienen estrellita en la caja y que por eso se venden con receta retenida. Hay que tener mucho cuidado porque son remedios que tienen un mecanismo de acción muy parecido al alcohol y entonces uno puede hacerse adicto a ello, hace tolerancia a las dosis, va subiendo las dosis. Hay que tener mucho cuidado con esos remedios si que se indican por más de 2 semanas, ¿ya? Pero otras familias de remedios, por ejemplo los antidepresivos, no es así. Son remedios que hay que usar bajo supervisión de un médico, pero son remedios que no generan adicción, que tienen complicaciones en general mucho menos profundas que las de los primeros que mencioné. Y así sube y sigue. Hay muchas familias distintas y ciertamente es importante cuando uno toma remedios estar vigilado por alguien que sepa de esto, un médico. Así es. Y en nuestro país, en términos de salud mental y en términos de farmacología, ¿cómo estamos? ¿Estamos haciendo una raya para la suma azul? ¿Estamos en rojo? ¿Es preocupante la situación? ¿Los niveles han aumentado? Me imagino a lo mejor ahora con el COVID. Si tuviéramos que hacer un análisis en términos farmacológicos de las personas, ¿está tomando mucho remedio antidepresivo la gente en Chile? Sí. Lamentablemente nosotros estamos por sobre los estándares mundiales en términos de prevalencia de enfermedades mentales, sobre todo en términos de prevalencia del trastorno depresivo, Ricardo, ¿ya? Nuestro país tiene índices muy elevados de depresión y por lo tanto también tiene índices muy elevados de uso de antidepresivos, ¿ya? Este es un récord triste. Y que bueno, yo pienso que hay que plantearse por qué viene esto, por qué en nuestro país estamos así. Fíjate que una entrevista que di a otra radio que fue justo un mes antes del estallido social, discutimos ahí con la periodista cuáles serían entonces las variables que explican por qué en Chile tenemos tasas algo mayores de depresión, y por lo tanto también más uso de fármacos para tratar esto, para tratar la angustia. Yo pienso que el estallido social ha sido quizás un síntoma más de esto que nos estaba pasando y que ciertamente pienso que recién como sociedad estamos empezando a buscar una solución, a preguntarnos qué cambios tenemos que hacer para poder vivir mejor y entonces hacer menos enfermedades mentales. Y ahí seguramente viene también la duda, ¿no? Y más que la duda, yo creo que el signo de exclamación, ¿dónde están las políticas públicas en Chile como para poder generarle recursos, digamos, a la salud mental? Que siento, y lo veo también ahí, que al parecer no hay una ocupación. Hay más preocupación que ocupación en términos de salud pública por todo, de una u otra forma. ¿Cuál es su visión? Estoy de acuerdo. Nuestra salud pública es una salud pública pobre, que funciona muy bien en general. Quiero decirlo que comparado con otros países del Cono Sur, nuestra salud pública funciona muy bien en general, los consultorios, los centros de salud familiar, la medicina primaria. Cuando aumenta de complejidad, ciertamente los recursos son escasos, las atenciones tienden a postergarse hasta la urgencia final, y es ahí donde el sistema empieza a fallar. Yo pienso que fallamos mucho también en términos de prevención, de cómo nos hemos nosotros armado como sociedad, de los ideales que perseguimos, de la gran desigualdad social que tenemos. Ahí hay tantos factores que corregir, y son todos factores que ciertamente influyen en qué tan felices somos y luego en el desarrollo de enfermedades mentales. Bueno, y también tiene que ver, y aquí hay que ser sincero, doctor, el costo.
no es económico ir a psicoterapia con el psicólogo o tener una posibilidad económica para ir y tener una terapia psiquiátrica. Por lo tanto, también ahí tiene que ver, independiente de que esté la actitud o esta voluntad de querer tratarse, de hacer un autoanálisis, de una autoevaluación, se llega como a un stop, se llega como a la esquina de la calle, uno mira para los lados y dice, no puedo seguir porque aquí tengo un coto y es el tema económico. Por lo tanto, ahí hay otro tema que hay que abordar también, ¿no? Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ahora, en términos que la mayoría de la gente de nuestro país se atiende en el sistema público, el costo asociado ahí es bajo. El problema es la disponibilidad, ¿cierto? La disponibilidad de cupos y que la red está ya colapsada. Bueno, estoy hablando con Pablo Toro, él es investigador ACDIS, es neuropsiquiatra, ya nos va quedando poquito para terminar esta entrevista, doctor. E indudablemente que al término de cada entrevista con nuestros profesionales de la salud, cada viernes en este horario, siempre queremos hablar de prevención, o sea, la idea sería que... Exacto. ¿Qué hacemos? A lo mejor en Google o Internet nos dice mucho, pero a lo mejor hay mucho y poco en la literalidad de lo que queremos saber. Obviamente que estamos encerrados, estamos en un encierro profundo, potente, que no es muy acogedor. Nos estamos informando por muchas redes y no sabemos por qué nos estamos informando, y en vez de informarnos para tener cultura general, parece que nos estamos enfermando físicamente con cada cuestión que aparece por ahí. Estamos con una rutina potente, con una exposición de noticias que parece que son más negativas que positivas. O sea, hay harto tema ahí, esto de poder controlar el tiempo en la pantalla, controlar el tiempo en el celular. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder generar un poquito más de neurona en vez de eliminar las neuronas? Yo creo que también eso es importante que lo destaquemos, ¿no? Exacto. En términos de prevención hay mucho que hacer, y justamente donde nos ha golpeado duro la pandemia es en las cosas que uno hace generalmente como para prevenir enfermedades mentales. Nos hemos visto muy restringidas. Nuestra capacidad de disfrutar está restringida porque no podemos contar con los contactos sociales que nos gustaría. La gente que hacía actividad física se ha visto también mucho más limitada en poder hacer estas cosas. Y créame, Ricardo, que esas son dos variables que se correlacionan tanto con la salud mental, la actividad social, la actividad física. Entonces, teniendo esa limitación, ya estamos nosotros un par de peldaños más abajo en nuestra capacidad de compensar todo lo que está pasando. ¿Qué cosas puede hacer uno? Primero tener conciencia de esto, tener redes cercanas en el hogar o quizás a distancia con las aplicaciones para poder conversar de esto. El tener claro cómo uno está, el poder comunicarse con los otros y poner los problemas sobre la mesa. Eso en general ya genera algo de alivio en situaciones complicadas. Cuidar el sueño, cuidar la alimentación, son las medidas al menos básicas que uno tiene que recomendarle a todo el mundo para tratar de sobrellevar mejor esto. Sí, bueno, una cosa es recepcionar información y la otra cosa es que lo pongamos sobre la mesa y lo podamos llevar a acción. Es ahí la invitación para nuestros auditores. Estamos muy contentos de haber conversado con Pablo Toro, investigador ACDIS, neuropsiquiatra, conversando con nosotros en nuestra mañana aquí en Radio Atractiva en el sur de Chile. Muchas gracias, Pablo. Un gusto, Ricardo. Muchas gracias por este espacio y cuenten conmigo si hay algún otro tema que quieran conversar. Fabuloso. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y buen término de año y que sea mucho mejor el próximo que ya se nos viene. Gracias. Buenos días. Buenos días.